Ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo bajó Jesús del monte con los 12 y se detuvo en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos ustedes cuando los hombres los odien y les excluyan, y los insulten y los desprecien, y desprecien el nombre de ustedes como infames por causa del Hijo del Hombre. Alégrense este día y salten de gozo, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este evangelio que se ha proclamado, se borren nuestros pecados. Muy queridísimos y amadísimos hermanos, amados en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, como hemos escuchado, ¿verdad?, la semana pasada, el Señor nos instaba, nos animaba a tomar una decisión por nuestra vida, ¿verdad? Una llamada, decíamos el llamamiento del amor. Cristo nos invitaba a seguirle. Y pues toda la temática nos orientó hacia ello, ¿verdad? Hoy esa llamada, esa orientación fundamental de nuestra vida cristiana, que no puede ser anónima ni puede ser sin una, diríamos, disciplina y sin una realidad que yo tenga, con la que yo tenga que demostrar de una forma visible mi vida cristiana, no solamente rezando, sino también actuando. Ora et labora, el ora et labora de San Benito, uno de los santos más grandes y más espirituales, pero tenía claras las cosas: trabajar, orar y trabajar. Y esa es nuestra tarea. Hoy el Señor nos invita entonces no solamente a trabajar como meros obreros de una pues empresa que busca solamente beneficios, no, sino que tenemos que, ante todo, toda esa obra que queremos realizar tiene que estar unida a Jesús, al Señor, y tenemos que tener una confianza total en Él. Y hoy vamos a hablar de la confianza. La confianza en dos puntos. Lo dice claro aquí. La confianza en que, en primero, en que Dios es un Dios celoso y lo quiere todo o no quiere nada. Dios no es un Dios que nos pide, bueno, 50-50, 50 para mí, 50 para el mundo, ¿no? O conmigo o contra mí, sencillamente. Y por eso, clarísimo, no hay grises, o blanco o negro. Yo decido. La decisión me la da a mí. Y esa es la tónica de hoy. Interesante, realmente interesante, ¿no? Primero, la maldición, dice Jeremías. Jeremías es un profeta oscuro, en cierto sentido, porque cuando habla
Siempre el oráculo de Jeremías era incómodo. Le costó muchísimo sufrimiento a Elías. Dios lo eligió para hablar claro, para decir verdades que le traían enemistades, como dicen por ahí. Y decir la verdad siempre será una tarea difícil. Y eso fue lo que hizo Jeremías. Y aquí le dice, malditos. En la primera realidad de esta virtud, que es la que nos ayuda a concretar nuestra fe. La confianza nos ayuda de verdad a darle un sentido a la fe. Y ese es el segundo puntito. Primero entonces es radical, o con Dios o contra Él. No hay otras más. Y eso es lo que pasa hoy. Hoy vivimos así, muy merengue, nos acomodamos a cualquier cosa, y el Señor nos lo dice clarísimo. Dice primero, en ese sentido. Es decir, ese servirle a Dios de corazón, que es nuestra gran falencia, nuestra gran debilidad, que al fin y al cabo no le damos a Dios esa primacía. Y Él lo dice clarísimo, dice, maldito quien pone su confianza en el hombre. Es decir, Dios exige la adhesión total de nuestro corazón a su voluntad. Pero llegar hasta ahí de verdad es la gran tarea de la santidad. Abandonar. Vamos a poner un ejemplito, ¿verdad? Había un santo, un Beato Garate, que era portero de un seminario grandísimo de España. Y el pobre hermano, el portero, tenía que estar aquí en esta puerta. Y Dios lo probaba de una manera tan grande cada día, que para llegar a la otra puerta de atrás, tenía que caminar como 300 o 400 metros. Y de repente le llegaba uno adelante tocándole la puerta, y no bien le tocaba a ese, ya le estaba tocando el otro, y se pasaba el día para aquí y para allá. Cuando estaba exhausto y cansado, lo único que decía era: Señor, ayúdame a hacer lo que puedo, y lo que no, te lo dejo a ti, que eres omnipotente. Es decir, eso es un ejemplo de cómo ese abandonarnos, que no es fácil. Nosotros, los que rezamos todos los días, se nos prueba muchas veces la confianza, y salimos muchas veces ahí rayando, porque no tenemos ese abandono, y muchas veces no gestionamos nuestra paciencia, nuestra forma de ver las cosas, porque siempre tenemos una forma distinta de la que muchas veces Dios quiere. Este pobre santito, lo que pasa es que entender esto habría que haber estado en un seminario, en una comunidad donde hay portería, donde tú tienes que atender toda la gente que entra. Entonces, pero esa paciencia, en ese abandono, en esa sincronización con la voluntad de Dios, queridos hermanos, para eso es que tenemos que rezar. Para eso es que tenemos que rezar, porque venir aquí hoy bien, que me levanté bien, que dormí bien, que no tengo nada, es muy fácil. Mire, usted solo canta, salta y baila. Pero cuando usted tiene un montón de situaciones y tiene situaciones que son complejas, y usted se mantenga así, ven, entonces usted es un hombre de confianza. Pero ¿qué pasa con nosotros, la mayoría? Que nos dicen cualquier cosa y se nos acaba la vida. Empezamos a maquinar, empezamos a crear, a sentir miedo del futuro, que es un tema tremendo. Entonces hoy el Señor dice: maldito el que confía en el hombre. ¿Cuántas veces lo vemos? Y vamos a poner en concreto, ¿qué significa confiar y qué no significa confiar? Confiar significa que tengo un compromiso tal con Dios que nada ni nadie me lo puede sustituir. No puedo. ¿Y qué pasa con nosotros? Nosotros, por cualquier tontería, dejamos, por ejemplo, un compromiso con Dios. Voy a poner un ejemplo, y algunos, gracias a Dios, lo han superado, tienen esa gracia que luego lo va a mencionar la palabra.
¿Cuántas veces por una tontería dejo yo de asistir a una misa? Maldito, dice la palabra. Te lo voy a demostrar, te voy a demostrar ahora qué significa, qué dice Jesús. Sí. Cuando yo cambio, voy a poner cosas claras. Por ejemplo, tengo 20 años amancebado. Tú estás eligiendo una mujer antes que Dios. Es decir, tú estás viviendo una vida, es decir, que te impide entregarte a Dios por una criatura. Eso es la palabra de Dios. No tiene otra comprensión. Es decir, cuando yo pongo cualquier criatura delante de Dios, se me aplica esa palabra que escuché ahí. Llámese una mujer, llámese un hombre, llámese un trabajo. ¿Cuánta gente le pide a Dios un trabajo? Dios le da el trabajo y luego se separan de él. Maldito, ese trabajo no es bendito. Eso es la palabra de Dios. Y van a ver, Padre, pero entonces ¿cómo hacemos? Van a ver. Entonces, el Señor nos enseña, la primera parte es la totalidad de nuestra adhesión a Él. Esa es la vida de la santidad. Nada. No hay, ¿cómo se llama? No hay negociación, por ejemplo, con la misa dominicana. No hay negocio. Cuando hay un alma así, esa alma quiere confianza. Y esa alma mueve cielo, tierra, todo para cumplir con Dios. Esa es una alma que está llena de confianza. En primer aspecto, es decir, en que no hay nada por encima de su compromiso cristiano. ¿Cuántos de nosotros vivimos así? No, nosotros hasta para ir a pasear un perro dejamos de ir a misa. Nosotros por cualquier cosa. Ese es el primer punto. Y fíjense cómo lo señala Dios. En la misma lectura de Isaías. Primero, maldito el que busca su fuerza apartando su corazón del Señor. Y aquí empieza, será como un cardo en la estepa. La estepa, una llanura seca, que pues por sí misma no tiene mucha fertilidad, y aún más será como un cardo. Es decir, un cardo de eso, todos sabemos lo que era cardo santo y que eran estas cosas que tenían mucho de dinero. Cuando, y lo vamos a ver en la sociedad, es decir, esto que ha escrito Isaías hace 600 años antes de Cristo, 2600 años antes de, más o menos antes de este momento, diciendo, habitará en la aridez del desierto. Padre, ¿por qué me van tan mal? Maldito el hombre que no cumple con Dios. ¿Qué tú quieres? Que te vaya bien. Padre, ¿por qué mi familia no? Si en tu casa la única que va a la iglesia eres tú, prepárate que a ti te va a caer encima todo el peso de esto que está aquí. Tú eres el escudo para que Dios rebaje un poquito las exigencias ante esta situación. Esto lo dice la palabra de Dios. Será como un cardo que no disfruta del agua cuando llueve. ¿Lo saben los campesinos de aquí lo importante que es el agua? Entonces, será tierra salobre e inhóspita que no se da nada. El sur profundo, Neiva, que nada más se da sal. Entonces, y pone al Señor, entonces dice ahí, y todo eso vamos a verlo en el mundo actual. Ahora mismo, por ejemplo, decía Donald Trump, algo interesante, estaba hablando un discurso, decía que él anhela, por ejemplo, esto: la humanidad ha prescindido de Dios, la humanidad se ha cerrado a cal y canto, y la humanidad no me refiero a los que no están aquí, a nosotros. Si nosotros, los cristianos católicos, como decía un día el santo cura de Ars, que si guardáramos el domingo fuéramos una nación bendecida, y lo decía lo contrario, trabaja el domingo y serás un desgraciado, decía él. Es lo mismo. ¿Y qué es lo que hacemos? Hoy no respetamos el domingo. No respetamos el domingo. ¿Te asombra de lo que estás viendo? No te asombra. 900, solamente Estados Unidos, por ejemplo, esa misma maldición de invierte, y lo decía Donald Trump en un discurso hace poco, $990 mil millones en armamentos.
decía, señores, hay que cambiar esto. Tenemos que buscar que ese dinero se convierta en un bien para la humanidad y no un mal, porque es precisamente el sentido de una humanidad que no tiene absolutamente ninguna referencia con Dios. Eso por un lado. Y él mencionaba Rusia, China, tal, una cosa escandalosa, porque no confían en Dios. ¿Y qué dice él? Es impresionante que vivamos en un mundo donde se puede destruir 50 veces el mundo con una bomba atómica. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero no solamente eso. Hablando de esta misma realidad, ¿sí? ¿Qué consecuencias? Las 3 consecuencias que hemos leído: la sequía, la salubridad, es decir, en contexto lo podemos ver. Juramentaban a R.F. Kennedy en Estados Unidos. Me pareció interesante lo que él decía, que él había pedido 20 años de rodilla a Dios, que llegara un momento donde él pudiera encontrar la misión a la que él estaba destinado, que era sanar a Estados Unidos. Y pongo este ejemplo concreto para que veamos lo que significa esto que hemos leído hoy. En realidad, Estados Unidos desde hace unos 30 años acá es una de las naciones más enfermas de la tierra, y todo el mundo quiere irse de Estados Unidos. Enfermas mentalmente es un país, oigan lo que lo dicen, consume el 70% de las medicinas que se hacen en el mundo. Y todo el mundo, ay sí, yo quiero ir a Estados Unidos. Decía el comentarista, decía, posiblemente tú vas a Estados Unidos y vas a un médico y sales de ahí con 10 pastillas que te pusieron. Entonces, ¿por qué? Porque no se confía en Dios. Y dice más, dice, yo tengo la misión de sanar a Estados Unidos, dice él, un tipo muy consciente, dice, vayan a ver esto, porque los casos de cáncer de niños han aumentado a más de un 40%. El otro día rezaban por una niña aquí, María Gracia Einstein, que entonces, pobrecita, me estremece solamente pensar. Estos cáncer que honestamente estremecen a cualquier ser humano pensarlo realmente, han aumentado 40% los cánceres en personas. ¿Por qué? Porque hemos abandonado a Dios. Eso que usted escuchó ahí. Pero no solamente eso. Nacía un autista cada 10.000 niños. Cada 10.000 nacimientos nacía un autista. ¿Sabe cada cuántos niños nacimientos en Estados Unidos están haciendo autistas? Cada 36 nacimientos. Maldito el hombre que confía en el hombre. Concreciones, y eso en micro, en pequeño, es lo que nos pasa a nosotros. Nuestras familias están llenas de pecados. En nuestras familias no hay una opción definitiva por Dios, porque me levanto yo a ver si puedo ir a misa. Si no, yo me quedo acostado, vete tú. Lo que yo he dicho tantas veces, ¿dónde están los niños de ustedes? Maldito el que, ay, déjalo durmiendo, que está cansado. Sí, déjaselo al diablo, que te lo va a educar a través del amiguito que está por la calle, por ahí afuera. Entonces, maldito quiere decir esto, así. Si yo no tengo mi total entrega a Dios, que eso es lo que no tenemos. Tenemos un mundo lleno de dificultades con lo que estamos viviendo. Entonces, la respuesta está ahí. Te lo voy a decir ahora. ¿Qué significa confiar? Esa confianza en este sentido, en el sentido de una definitiva entrega a Dios. Y es 3 cosas, dice también. Bendito quien confía y pone en el Señor su confianza. Será como un árbol plantado junto al agua. Aquí no hay que explicarlo porque aquí saben lo que es reguío, saben lo que son esos canales. Me han dicho personas, padre, yo no tengo que estar pendiente porque van a dar agua. Para que, y aquí dice, será como un árbol que junto a la corriente echa raíces. Cuando el calor llega, no lo sentirá. Eso en concreto es lo que Dios quiere, que vivamos, especialmente el domingo, y hasta que la humanidad no comprenda lo que es el domingo, vamos a vivir en esta armonía de vida.
y que usted no se decida a vivir para Dios. Ejemplos también, hay ejemplos. Por ejemplo, aquí en República Dominicana hay un ejemplo maravilloso de eso. Se llaman los dueños del Bravo, que lastimosamente no son católicos, son cristianos pero no católicos. Guardan el domingo y es la empresa que más ha crecido en este país. Católicos, confianza total en Dios. El domingo es de Dios y para Dios. Entra por aquí, sale por aquí. Y eso es lo que han hecho. Los santos han tenido claro esto. ¿Y qué pasa cuando yo no tengo esa claridad en mi mente? Pasa esto, ¿verdad? El salmista dice de nuevo: dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso. Dichoso el que ha descubierto lo que es el santo día de reposo, el domingo. Dichoso el que tiene esa gracia. Dichoso el que lo deja todo para poner en las manos de Dios. Y entonces eso se va a ver en otro aspecto de la confianza, que es algo que me he dado cuenta yo en el corto tiempo que tengo aquí. Que la gente dice: Padre, me encuentro yo, eso fue hace poquito, en un lugar de La Mancha llamado Castilla, para que nadie se dé cuenta. Voy a visitar, veo que una persona, cuando yo llegué aquí, iba a misa siempre, fui a su casa. ¿Por qué usted no está yendo? No, que mi esposo tiene tal problema, que tiene tal o cual cosa, un problema más o menos serio. Digo, pero por eso es que tenía que ir a misa. Me encuentro con esto, así que tengo un problema y no voy a misa porque tengo el problema. Entonces tu confianza está. Yo pongo un pequeño ejemplo. Primero, yo me encuentro muy agradecido de Dios, porque me ha dado demasiado, para lo que me merece. Pero me tocó en una esta semana. Mi esposa está muy enferma, no se logra contactar la enfermedad. Y me llama la semana y me dice que vaya al grupo. Digo, Dios, ¿qué está haciendo eso? Si yo creo en Dios, ¿por qué tengo que ir a un grupo? Pues sí. Pues la gente va más a un brujo que donde Dios. Y realmente le digo a ese señor, me dice: Padre, es que yo estoy un chingo enfermo. Pero por eso es que tiene que ir a la iglesia. Y me dice la señora: no, porque yo cuando voy a esa casa pienso que el Señor está en una cama. El Señor estaba en el patio viendo la gallina. Y eso lo estoy viendo todos los días. ¿Sí? Si su fe no le da a usted, para usted entregarse, porque aquí es donde se mide todo. Es una situación de lo que está pasando el próstata. Y no sé si le da vergüenza, pero ahí es que usted tiene que agarrarse de Dios. Ahí es que usted tiene que ir a buscar el milagro de Dios en ese segundo aspecto. Pero tenemos una fe tan floja, que es lo que decía el Señor: vamos a darle un grupo. Porque entonces, como mi fe es tan floja, ¿sabe qué hago? Que me convence el que no tiene fe a que haga lo que no es correcto. Y viene todavía peor lo que estamos viviendo. Queridos hermanos, hoy el Señor nos invita en este segundo aspecto de la confianza a abandonarnos. Y hay que pedir esa gracia. Eso es una gracia, porque honestamente, cuando llega la prueba, llega la dificultad, llegan las situaciones, no es fácil. Que te digan a ti: usted tiene cáncer. Miren, que ahí es donde se va a ver nuestra fe. Y eso es lo que el Señor. Usted tiene un problema gravísimo. Como me decía una señora un día en Colombia, yo venía bajando por un ascensor y me encontré a esa señora y me dice, y empezamos a hablar sobre un hospital, y me dice, digo yo: doña, ¿y usted cómo está? Me dice: bien, bien, bien. Y me dice: usted no sabe que el médico me dijo a mí que él no sabe cómo yo estoy viva. Y ella venía calladita, digo. Y entonces yo le dije a Jesús: ¿y por qué el médico me dijo eso? Y el Señor me hizo sentir en mi corazón que me dijo: es verdad que tú no estás viva, pero yo te sostengo. ¿Es interesante? Sí, ella tenía el corazón en un modo que realmente no debía estar viva. El médico le dice: pero doña, yo no sé cómo usted está viva. Y ella le dice: Señor, ¿y qué fue lo que me dijo este médico? Una mujer sencilla, creyente, entregada. Y le dice que el Señor: es verdad que tú no estás viva, soy yo que te tengo viva. Qué pena la tuya. Si tú crees que tú vas a encontrar lo que estás buscando en esta tierra, mejor
Y esto es lo que Dios quiere. Dios quiere un pueblo vivo, un pueblo que se abandona en sus manos, un pueblo que cuando tiene dificultades busca a Dios. Nosotros hemos quedado mal heridos del 2020. Muchísima gente que ya no tiene confianza, que habla mucho pero no cree lo que habla y que vive de una manera que no agrada a Dios. Tenemos que agradar a Dios. ¿Cómo? A través de nuestra decisión radical de Dios o el mundo. Primero, y si decimos que Dios es nuestro más importante decisión, vivir eso. Y aquí lo puede ver porque yo dije el otro día. Fíjense qué interesante. Ayer me escribía desde dando las gracias desde Rubio, cosas de Dios. Antes de irme para Higüey, como a las 10 de la noche, yo cogí para la reunión médica, como sabían algunos, ¿verdad? Y atiendo a una madre que había dado a luz y le había dado un ACV, un accidente cardiovascular, y estaba en coma, una muchacha joven. Y ayer escriben dándole las gracias a todo el mundo por el milagro que Dios había hecho. Sí, fíjense cómo la Virgen. Entonces, eso fue como una persona ajena. Y yo me encontré como con 10 personas que no fueron a Higüey porque tenían enfermedad. Pues ahí como tiene que agarrar y decirle, móntenme aquí, amárrenme una yagua, qué sé yo, amárrenme una untura, porque para allá que voy, que me muera en el camino. Entonces, esa es la fe que Dios nos invita. Y si no tenemos esa fe, nos dice desgraciadamente, maldición vendrá. Y no es que venga la maldición, es que yo simplemente opto por ello. Dios no maldice a nadie. Es simplemente como decía el comentario. Si yo libremente no quiero tener una fe y entregarme a Dios, pues, o sea, prepárate para las consecuencias. ¿Y por qué todo esto? Porque no somos de este mundo. Porque Cristo nos invita a algo más. Porque estamos llamados a vivir en otra realidad, en otra dimensión, que es la vida eterna. Y por eso tenemos que poner nuestra confianza no en este terrenal mundo, sino en la eterna gloria que nos espera. Y hoy, precisamente, vivir en esa confianza nos ayuda a comprender que aún hasta lo inverso o lo adverso tiene un sentido en Dios, y son las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que están tristes, bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados. ¿Y por qué? ¿Por quién? ¿Por el mundo que nos provoca esas mismas realidades? No, sino confiados que aunque pasemos por cañadas oscuras, el Dios de la justicia nos dará a nosotros esa bienaventuranza, nos dará sonreír, nos hará alegrarnos, nos hará consolarnos. Y eso tiene que ver con la confianza. Por eso no es tan malo, y lo dice ahí, bienaventurados los que son humillados, los que son despreciados. Pero nosotros no vemos eso así. A mí me pasa de una vez, yo no voy para allá, y ese padre, no, así. Oigan lo que dice ahí, bienaventurados. Si la confianza es tal que yo tengo que tener esa plenitud de que aunque me machaquen, ¿qué pasa, Hay de ustedes y todo el mundo, yo te he asustado en la canela, porque no, ay padre, usted que no sean aduladores. Si usted tiene algo bueno que decir de uno, mejor pónganse en el sagrario y digan, pero no se lo digan a uno que somos soberbios, y no adulen. Usted simplemente, bueno, Señor, que doy la gracia, calladito, no le digan nada, porque es un infeliz que está aquí. Entonces, ahí lo dice, y no sean como los falsos profetas que le decían, adulaban a sus profetas. ¿Para qué? Para caer bien, que no tuviera que decirle las cosas que tenía que decir. Entonces, queridos hermanos, las bienaventuranzas nos ayudan a confiar que aunque tengamos dificultades, creemos que la justicia de Dios saldrá vencedora. Eso es, por eso que dice, bienaventurados los que lloran, los que sufren. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados, ellos serán consolados, ellos serán enaltecidos, porque la justicia de Dios humilla al soberbio. Lo va a decir después con los 4 ay de los ricos, ay de los soberbios. ¿En qué nos basamos? En que la
misericordia de Dios es justa y pondrá todo en orden. Por eso lo mejor es me humillaron. Pues, dame la gracia de soportar la humillación. Dame la gracia. Que yo no sea un gallito, que yo no sea un respondón. Y así podemos encontrar en esa confianza practicada y vivida, que no es fácil. Yo me puedo pasar el día entero hablando aquí, pero luego me viene un problemón, especialmente la enfermedad. Qué difícil es soportar. Cuando uno está sano, mire, uno va muy bien, pero empieza a molestarle cualquier cosa y empiezan las preocupaciones. Especialmente, hoy se habla de que uno de los más grandes y graves problemas de la humanidad es la creación de cuestiones. Por ejemplo, la gente vive atormentada por la desconfianza en que me voy a morir de un cáncer, me va a dar un cáncer de no sé qué, y viven metidos en otra realidad. ¿Usted sabe por qué? Esto que estamos hablando. Oiga, gente que tiene la cabeza, que viven pensando que se van a morir de un cáncer, y eso es algo tan malo. Por ejemplo, vamos a poner esto, ahora mismo, esto lo estamos viviendo, la desconfianza grandísima de la comunidad. Por ejemplo, ay padre, yo no fui porque tengo una gripe. Se han metido la gripe tan grande en la cabeza que desde que vemos nublado ya están enfermos. Oigan lo que le estoy diciendo. Eso es demostrado, El cerebro humano funciona y tú le mandas información a tu organismo. Se llama una hormona que tú haces que esa hormona se segregue de tu cuerpo. Oiga lo que le voy a decir. ¿Cómo se llama esa hormona? Cuando tú haces esto, por ejemplo, empiezas a tener, se nubló, empezaste a darle poder a la gripe. Somos unos tremendos, estamos enfermos. Por eso yo no tengo, a mí mire, van a ver 5 años aquí, donde llueva, truene, vente, donde caiga fuego y rayo, y este señor va a estar en la calle aunque esté muriendo, porque yo confío en Dios. Amén. ¿Tú sabes por qué Dios no me mandó a mí aquí a tener salud? Me mandó a evangelizar. Y te lo voy a demostrar. ¿Qué pasa con esta cabecita nuestra? Que ya no las manipularon hace rato. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo miedo, el miedo engendra miedo a una realidad que no existe, porque vivimos desconfiando, como dije ahora. Tosió la gente y está todo el mundo, mira, mi madre, ¿qué? De una vez, estamos paniqueados, ¿Y qué pasa? Ya usted no necesita enfermarse, usted está enfermo. Usted le da durísimo al cerebro, el cerebro provoca que usted segregue esa hormona que no me recuerdo ahora mismo, pero esa hormona, para usted producirla, le hace un desgaste a su organismo tan grande porque exige muchísima energía de usted y usted empieza a sentirse mal porque usted está exprimiendo su organismo sin necesidad. Maldito el que confía en el hombre. Y luego vengo y me voy al médico. Por ejemplo, las vacunas no sirven ninguna. En lo que se vacunaron del COVID no deberían vacunarse con nada más. Padre, que hay una gripe malísima, claro. Tu organismo, precisamente por esta falta de fe, por esta falta de confianza en Dios, no digo que no se tenga que asistir módicamente, pero usted tiene que pensar, me voy a poner la vacuna de la influenza. Todo el que se la pone le da peor la gripe. ¿Por qué? Porque es el modo tradicional de la vacuna, que es el virus atenuado. Usted se inyecta el virus y le da un gripón y usted dice, ay, no me morí porque me vacuné. Eso no está. Tiene loco. Y lo peor es que todo eso, ¿sabes por qué? Porque tú no oras. Porque antes de tú hacer algo, deberías de pedirle a Dios discernimiento. Y te encuentras con un montón de gente hablándote tontería.
Queridos hermanos, bendito el que confía. La misa sana, este es el mejor tratamiento, la cristomicina. ¿Sabes cuál es el mejor tratamiento? Confiésate. Con esto termino. Yo había pensado esto mucho tiempo, me sentí tan contento que lo vi a un señor diciendo esto mismo. Hemos dejado de ser penitentes para ser pacientes. ¿Qué significa eso? Hace un tiempo atrás, la gente tenía un sueño, por ejemplo, un sueño feo. ¿Sabe dónde iba? ¿A dónde? A donde el sacerdote. ¿Sabe qué tú haces hoy? ¿Dónde vas? Al psicólogo o al psiquiatra. O a un brujo. ¿Por qué? Porque ya no somos penitentes. El problema es este: maldito el que no confía. ¿Saben lo que hacemos? Ponemos a todo el mundo en la agenda, menos a Dios, menos esto. ¿Y no será que lo que me está pasando a mí es que yo tengo que ir a misa es lo mismo? ¿No será que lo que me pasa a mí es esto? El Señor, que era papá nuestro, abuelo nuestro, no tenía psicólogos, tenía iglesia. Ayer estaba yo celebrando una misa de un señor que tenía 20 hijos y 100 años. ¿Y cómo crió a su familia? Rezando. 20 hijos en los almácigos. ¿Qué es lo que pasa? Que ya no somos penitentes. Ya no buscamos a Dios. La gente debería estar en la iglesia, llena la iglesia, pidiendo: Señor, sáname, ayúdame. Porque esa sanidad que le pides a Dios va a ayudar a que tu organismo gestione mejor, el sistema inmunológico gestione mejor tu salud. Y eso está demostrado, que el bien que hace la misa. Pero cada loco con su tema, cada cabeza en un mundo, y el que quiera coger pela que coja. Pero la sanidad estaba ligada a una santa confesión. Pero imagínense ustedes con una carga de 20, 25, 30 años de pasado. Como el mundo no entienda eso, va a vivir en esta agonía que estamos viviendo, muriéndonos inexplicablemente, llenos de miedo y de desconfianza. Pero lo que deberíamos hacer es volvernos a Dios totalmente. Dios, tú eres mi medicina, tú eres mi todo. Con eso no digo que obviemos lo necesario, pero con inteligencia. Que Dios les bendiga, les guarde y dé su gracia y su amor, que nos ayude a confiar a todos. Amén. Pónganse de